Hola Angie, ¿qué tal Angie? ¿Cómo estás? Hola Jessy, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos conectándonos. A ver, unos minutitos para iniciar. Marcos, buenas tardes. Jessica, ¿cómo están? Daniel, ¿cómo estás Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos unos instantes más para poder estar listos ya para esta transmisión en vivo. Instantes más para poder estar listos ya para esta transmisión en vivo. María, buenas tardes. ¿Qué tal? Rosita, buenas tardes. Feliz porque nos ayudas. De igual manera es un apoyo mutuo. Cuca, ¿qué tal? Manuel, ¿cómo están? Isabel, Chiqui, ¿cómo estás? Gustavo, buenas tardes. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos listos para poder iniciar esta transmisión. Vamos calentando motores. Jacqueline Flores, ¿qué tal? Buenas tardes. Ariana, ¿qué tal? Hello, hello. ¿Cómo estás, Ariana? Ariana. Se ríe. Ay. Y estamos a unos minutos de poder iniciar con todo esto. Luis Eduardo, buenas tardes. Miguel Granado, buenas tardes. Vayan avisando a sus amigos, familiares, contactos de que vamos a iniciar esta transmisión. Profesor Luis Ticona, buenas tardes. Miguel Augusto Vega, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos por iniciar, así que les pido que compartan este enlace para que puedan ver más personas y así podamos dar inicio a mayor cantidad de personas, pues, y podamos compartir. Didmer, buenas tardes. César Yauri, ¿cómo estás? ¿Cuántos años que no nos vemos, mi querido amigo? César, buenas tardes. Desde Nueva York, César, gracias por acompañarme. Gracias por todo. Cada vez que he estado por allá me he sentido muy acogido por ustedes. Gracias. Gracias, César. Henry, buenas tardes. Buenas tardes, Ani. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vayan compartiendo a sus amigos, familiares, contactos, para poder tener
mayor impacto este momento que vamos a compartir. Algo creo muy importante, ¿sí? Listo, ya estamos a 3 minutos de iniciar. 5:05 empezamos. Este es el preámbulo. Stephanie, ¿cómo estás? Juan Carlos, buenas tardes. Jessy, hermanita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y estamos aquí, listos para poder iniciar. Hay personas desde Arequipa, Nueva York, Estados Unidos, Lima. John, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Rod Melgar, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, coménteme desde dónde me están escribiendo, dónde están ubicados, aparte de Huancayo. ¿Desde dónde me están escribiendo? ¿Desde dónde están viendo para poder hacer energía por todos los lugares donde estamos? A ver, cuéntenme. Ya estamos próximos a iniciar. A 2 minutos iniciamos esto que hemos preparado para el día de hoy, ¿sí? Josecito Solís, buenas tardes. Buenas tardes. Desde Italia, Stephanie, estás en Italia. Un abrazo muy intenso, con buena vibra y buena energía para que puedan salir todas las personas que viven no solamente en ese espacio, pero sí sabemos lo que están viviendo. Así que mi abrazo fraternal y muy sincero de corazón para que salgan de este espacio, Stephanie. Sé que van a lograrlo y confiamos en Dios de que nos va a acompañar en todo momento, ¿sí? Nueva York, mi hermanita, ¿sí? Vayan invitando. 1 minuto y empezamos, 1 minuto. Hagamos invitaciones a los amigos, hagamos invitaciones. Vamos a darnos un paréntesis a esta ola de información para poder iniciar todo esto, ¿les parece? Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias de todo corazón también, Stephanie. Creo que no hay distancia que hoy en día nos limite para poder estar conectados. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo estamos por aquí. Ceci, buenas tardes. Beli, ¿cómo estás, Beli? Buenas tardes, y listos, 5:05 y vamos a dar inicio a este conversatorio. Esperamos que se vayan conectando más y más personas, pero bueno, necesitamos iniciar, ¿sí? Listo, entonces empecemos. Hoy en la mañana conversaba con alguien muy especial por teléfono. Estábamos hablando, por decirlo así, algunas conclusiones y reflexiones de la sesión de coaching que habíamos tenido. Y de pronto nació una pequeña reflexión, ¿sí? Esta persona me decía, oye, Estuardo, ¿y qué diferencia hay entre existir y vivir? ¿Sí? Existir y vivir. Después de una muy breve conversación, llegamos a lo siguiente, que existir viene desde un proceso, creo yo, muy inerte, muy básico, ¿sí? Existir. Existir viene desde algo que, bueno, existe, pero como que de pronto no hay vida por ahí. Sin embargo, vivir, llegamos a esa conclusión, vivir es darle sentido a las cosas que hacemos día a día y, ¿por qué no?, vivir intencionalmente. Por lo tanto, vivir es un arte, le dije, es un arte que nosotros deberíamos practicarlo día a día. Y ojo, le dije, ¿no? Ojo, que vivir no es lo mismo a estar vivo, ¿sí? Estar vivo, bueno, hay una gran diferencia entre vivir, ¿sí? Estar vivo
bueno, muchas personas pueden estar vivos, muchos animales pueden estar vivos, muchas plantas pueden estar vivas, pero algo distinto que nosotros tenemos como seres humanos es justamente la capacidad de poder vivir. Y es en esa diferencia entre el ser humano y los animales y las plantas y los seres vivos en general, hace que nosotros seamos distintos y tenemos la posibilidad y la capacidad de vivir. Entonces, la primera pregunta que te lanzo es, ¿tú estás existiendo? ¿Estás vivo o estás viviendo? ¿Sí? Te lanzo esa primera pregunta y ese fue el comentario con las cuales acabó mi conversación con esta persona muy especial en la mañana. ¿Sí? Listo. Muy bien. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Estuardo Goytisolo González. Soy coach de vida y de equipos y estoy aquí listo y dispuesto para poder compartir con ustedes un espacio de conversación. ¿Sí? Entonces, este espacio de conversación que se ha creado a partir de este medio de comunicación, se creó justamente un momento de quiebre que tuvimos a partir de esta pandemia, que de pronto se fue diseminando a nivel mundial y obviamente nuestro país, nuestro Perú, de todas maneras, se hizo presente también y tuvo que hacer un alto a las labores. Inmediatamente lancé en De Vuelta a Casa y es un espacio de crecimiento personal. Este espacio es un espacio de crecimiento personal y sobre todo es hacer un paréntesis a nuestra vida cotidiana en las cuales nos han bombardeado tanta información que creo yo que necesitamos de alguna manera ya hacer un alto y es por eso que he creado este espacio también, al igual que muchas personas y me alegra sustancialmente que se hayan creado estos espacios, ¿sí? Algunas personas de algunos grupos a los cuales pertenezco me van a disculpar de todo corazón, me van a disculpar que en algunos casos sí he tenido que salirme, en otros casos no hago más comentarios, prácticamente vivo un aislamiento también de información, porque creo yo de que mucha información está fluyendo en esos medios y la verdad creo yo hoy en mi presente necesito hacer un paréntesis a esa información y alimentar mi mente, mi corazón y mi espíritu de otro tipo de información, ¿sí? Y cuando te digo eso es porque realmente yo necesito estar preparado para lo próximo y tú sabes a qué me refiero. Yo necesito estar con las pilas al 100%, o sea, necesito estar con las pilas y las baterías bien cargadas para poder afrontar lo próximo que se viene. En otras palabras, si yo estoy con las pilas sobrecargadas, muy cargadas, definitivamente mi sistema inmunológico va a estar al mismo nivel. Sin embargo, si mi emoción, mi información, lo que leo, lo que veo, de alguna manera se ve distraída o mi energía se va por ese lado, el día en que salgamos, no sé cómo estará mi batería de energía, mi sistema inmunológico. Mientras tanto, hoy yo elijo estos momentos, estos espacios de comunicación. ¿Les parece? Bien, vayamos para lo nuestro. En los temas anteriores que hemos visto, son 5, ¿sí? Quiero recordártelo porque vamos integrando cada una de la información que estamos viviendo. La primera fue reconociendo a mi familia, recuérdate. Es un espacio de reconocimiento. Espero que a estas alturas ya te hayas reconocido, sepas quién eres en estos espacios, sepas quiénes son tu familia, tu entorno, con quiénes cuentas. 2, hablamos de la zona de confort. Creo que ya te diste cuenta que la zona de confort no estaba adentro, sino más bien estaba fuera de casa. Ahí te encantaba estar, ¿sí? Y que cuando vuelves a casa te encontraste con algo que te erizaba en muchos casos,
¿sí? Ahí descubrimos que la zona de confort no solamente era afuera, sino otros espacios que no necesariamente eran tu hogar, tu casa, ¿sí? El poder de la crisis fue el tercer tema. No, hablamos que las crisis son trascendentales para el rediseño, transformación, cambios en la vida de las personas. Y creo yo de que esta es una crisis importante en nuestras vidas que seguramente nos va a llevar a otro nivel. Seguramente va a generar cosas grandes y muy positivas, no solamente en tu vida, en mi vida, sino en la vida de toda la comunidad a nivel mundial. Creo yo de que va a marcar un antes y un después. Y así que necesitamos sacarle el máximo provecho y ver como una gran oportunidad esta crisis. El cuarto tema que tocamos fue conectándote con tus sueños, ¿sí? Ahí llegamos a una gran conclusión. Estoy viendo mensajes que sí me interesan, muy, muy interesantes. Por ejemplo, hoy me llegaba una información y me decían, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahora que termina este aislamiento, corre tras tus sueños. Un mensaje, otro mensaje. Ahora que vas a salir, recuérdate que tienes familia. Ahora que vas a salir, recuérdate que sabes abrazar. Y la gran pregunta es, ¿tú crees que necesitamos que se termine todavía este periodo de aislamiento para poder generar esas cosas? La verdad no lo creo, no lo creo. Creo que necesitas empezarlo ya, ahora. Y es por eso que llegábamos a la conclusión de que los sueños se inician, ya se iniciaron. No puedes esperar mañana, ni mucho menos. Los sueños te van a estar esperando que termine este periodo de aislamiento. No. Hoy tienes que estar viviendo cada instante tus sueños. Por ejemplo, yo estoy viviendo mis sueños a partir de esta conversación. Porque esta conversación que tenemos tú y yo en este momento tiene que ver mucho con mis sueños. Y solamente te lo cuento a ti. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y quinto, el último tema que tocamos el día lunes fue la trascendencia del ser tu palabra. Ahí hablamos mucho de las promesas. Y al propósito, te dejé algunas tareas. Prometiste hacerlo. Creo que lo ibas a hacer. ¿O acaso dijiste, bueno, prometo que ahora sí, a partir de la culminación del aislamiento, voy a cambiar mi vida? Voy a hacer las cosas de manera distinta. Tú sabes que no funciona así. Las promesas se hacen ya. Y las promesas, más que una vida, más que un mundo, más que una meta, las promesas, inclusive más que un compromiso, es una responsabilidad que tienes contigo y con el mundo cada vez que abres tu boca a generar algún tipo de promesas, tanto al mundo como a ti. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tocamos los 5 temas. Hoy ya estamos en el 6º tema. Mira, ¿cuánto ha pasado? ¿Sí? Ya prácticamente son 2 temas por semana. Prácticamente estamos cerrando la 3ª semana. Y hoy, como siempre, vamos a iniciar el día de hoy con el tema desaprendiendo, que es la primera opción que tenemos hoy en nuestra vida. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué creen que viene? ¿Cómo iniciamos todo esto? ¿Quién me dice? ¿Alguien me dice algo? Los que me conocen, siempre traigo una conversación envuelta en una historia. Y obviamente hoy también te traigo una historia más. ¿Te parece? Entonces, hablemos de las historias. Hoy te traigo un hermoso cuento. Un hermoso cuento. Si tú ya lo escuchaste alguna vez en alguna conversación que tuvimos, ahora te voy a contar de la misma manera, pero es en otro momento. Así que te pido que te conectes con este sueño. ¿Te parece? Un cuento, una historia, exacto, Richie. Entonces, a ver, les cuento que esta es la historia de un niño llamado Ulrich. ¿Y quién es este niño? Te cuento que esta es la historia no contada del famoso Pinocho. ¿Has escuchado la historia de Pinocho?
¿Realmente será toda la historia de Pinocho? Mira que te cuento que no. La historia de Pinocho tenía un cuento por detrás, ¿sí? Un cuento no informado al mundo. Y hoy te lo traigo. Te cuento que antes de que Geppetto, el abuelo de Pinocho, construya ese muñequito de madera, había hecho un prototipo preliminar que no le gustó mucho o que de repente no le inspiró para que sea ese gran regalo del cielo, de la magia, ¿sí? Sin embargo, aprovechó que vino su hermano Giuseppe de un pueblo muy cercano y en esa visita le regala su primer muñeco, ¿sí? Le regala el primer muñeco creado por Geppetto y al poco tiempo ya estaba construyendo el segundo muñeco. Y ese muñeco era el muñeco llamado Pinocho, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo es la historia. Un día, Geppetto, de tanto deseo de tener una compañía, el hada madrina o alguien mágico, hizo esa transformación convirtiendo su muñeco en una persona de madera pero con vida. Sin embargo, lo que no supo Geppetto es de que esa magia creada no solamente fue para Pinocho, sino para el otro muñeco, el muñeco que se había llevado Giuseppe. Pinocho había nacido en Collodi, una ciudad de Italia. Disculpen si no sé expresar el nombre correctamente. Pero en un pueblo muy cercano estaba Giuseppe, que era el hermano de Geppetto. Esa ciudad, ese pequeño pueblo se llamaba Prato. Y allí estaba. Y al igual que Geppetto, su hermano estaba durmiendo y al día siguiente amaneció y vio a su lado que Ulrich había adquirido vida. ¿Sí? Pasó el tiempo y ustedes ya saben cuál es la historia de Pinocho. Aquí Ulrich estaba haciendo su propia historia. Sin embargo, este Ulrich lo que estaba haciendo era crear un espacio de vida un poco en la rabia, mucho en la confrontación con las personas, ¿sí? Mucho también con la falta de tolerancia. Y Ulrich se empezó a dar cuenta que cada vez que sentía rabia, cólera, ira, ganas de querer destruir a las personas que de pronto él sentía que creía que le habían hecho daño, le iba creciendo la nariz. Parecido a Pinocho, ¿cierto? Sin embargo, su nariz habrá crecido unos 10 centímetros aproximadamente y empezó a tomar un giro distinto la historia de Ulrich. No solamente tenía rabia y no solamente le crecía la nariz, sino un determinado día, ya cuando se iba a descansar, bastante ofuscado de una pelea que había tenido por ahí con sus amigos, como siempre, al igual que Pinocho, Ulrich, echado en la cama, empezó a renegar nuevamente y como siempre. Sabía él que su nariz iba a crecer, pero no le importaba. Sin embargo, algo sucedió de manera distinta. La nariz de Ulrich ya no crecía de manera directa, sino empezó a darle una pequeña curva. Oh, sorpresa para Ulrich. Pero Ulrich, un muñeco con vida, no tuvo reparo en seguir teniendo rabia. Para nada, para nada. Cada noche que llegaba a su cuarto y de pronto sentía rabia, o de repente, cada momento que tenía mucha rabia ante alguna pelea con sus amigos, ante alguna discusión con Giuseppe y su abuelo,
Su nariz iba creciendo, pero ya de manera torcida. Hasta que un día, Giuseppe nuevamente, en su dormitorio, molesto y amargado, empezó a darse cuenta que su nariz iba creciendo, pero hacia él mismo, más y más. Ulrich, nuevamente, poco convencido de lo que iba sucediendo y poco interesado que siga creciendo su nariz, ya no hacia afuera, sino hacia adentro, siguió renegando. Sí, siguió renegando. ¿Y qué pasó? Pues obviamente su nariz iba creciendo, pero ya iba creciendo más y más, hasta que un día empezó a tocar su pecho. Sí, empezó a tocar su pecho. Y la gente se daba cuenta. Giuseppe, su abuelo, le decía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pero Ulrich, el primo de Pinocho, no le importaba nada. Seguía con rabia, seguía muy molesto con la vida y con el mundo, renegando de cada suceso que sucedía. Una de las tantas noches se quedó dormido, también renegando Ulrich. ¿Pero qué pasó? En la mañana ya apareció o ya amaneció con un dolor muy fuerte en el pecho porque su nariz había crecido demasiado y al parecer no le quedaba otra que levantar la cabeza para evitar chocar su nariz con su pecho. Obviamente, el terco todavía siguió con esa postura de renegar. Pero en las noches era el dolor intenso en su pecho, muy intenso. Ya su nariz iba creciendo más y más, iba presionando su pecho. Con cada renegada, con cada rabia, con cada situación que iba viviendo, lo único que hacía era presionar su pecho más y más con sus propias narices. Cuenta la historia que después de una conversación con Giuseppe, después de una gran discusión con Giuseppe y después de un preinfarto de su abuelo, él tomó conciencia. Fue un momento muy crítico para él. Se quedó solo muchos días porque Giuseppe, su abuelo, estaba en el hospital después de ese preinfarto. Ulrich tomó conciencia y cada vez que dormía empezó a sanar su alma, empezó a sanar su espíritu, empezó a perdonar, empezó a agradecer que tenía a Giuseppe. Pedía a Dios muchas veces, no una, sino muchas veces que lo sane, porque lo extrañaba. Cuenta la historia también que poco a poco la nariz de Ulrich iba volviendo a la normalidad. Al poco tiempo, Giuseppe volvía a casa al encuentro de su nieto Ulrich. Se dieron un abrazo muy profundo, como si se hubieran visto por primera y de repente por última vez. No se habían visto después de mucho tiempo. Era un abrazo interminable. No se decían absolutamente nada, pero sus abrazos decían mucho de lo que se extrañaban y lo que se querían. Y decían mucho también del arrepentimiento que tenía Ulrich de la vida como había llevado hasta ese momento. ¿Sí? Entonces, esta es la pequeña historia que te vengo a traer. Ulrich vivió feliz hasta ese momento y a futuro, obviamente. ¿Y por qué te traigo la historia? ¿Por qué? ¿Por qué me interesó traer esa historia? Porque creo que a veces pensamos que con nuestra rabia, con nuestra cólera vamos a destruir al otro. Y peor aún, mira, este momento, tantas cosas hemos hecho para este mundo
destruyéndolo una y otra vez. Y lo único que hemos hecho es estar destruyéndonos a nosotros mismos. Parecía la historia de Ulrich, muy parecida a la historia de Ulrich. Y es por eso que de pronto esta historia, que por cierto me encanta contarla, me hace reflexionar que de repente muchas veces no nos damos la oportunidad de perdonar, porque creemos que con esa postura vamos a hacer daño al otro. Y probablemente sí, pero créeme, te haces más daño tú. Así como hemos venido haciendo daño a nuestro mundo, a nuestro planeta. Y hoy, la mejor forma de cuidar al otro es cuidándote. ¿Sí? Entonces, para poder lograr eso, para poder ir a voltear la página, definitivamente, necesitamos hablar de este tema que he traído el día de hoy. Necesitamos desaprender. Y probablemente es el primer paso. Sí, probablemente es el primer paso. Pero ¿qué es desaprender? ¿Qué es desaprender? Cuando niños, tú, yo y cualquiera de los que estamos conectados aquí, hemos aprendido mucho, ¿o no es cierto? Aprendimos a comer, aprendimos a correr, se alegraron por nosotros cada vez que empezamos a hablar las primeras palabras, mamá, papá, o de repente cuando empezamos a dar los primeros pasitos. ¿Sí? Sin embargo, estábamos aprendiendo en páginas en blanco. Y obviamente escribíamos lo bueno, lo malo y lo feo que íbamos aprendiendo. Entonces, probablemente cuando entramos a este espacio, podemos decir de crisis, de oportunidad. Para mí es más que crisis de oportunidad. Para mí es más que hablar de crisis, es hablar de repente de... Creo que la palabra ideal es oportunidad. Sí, me quedo con la palabra oportunidad. Y en este momento, bueno, ¿qué necesitamos desaprender? ¿Sí? ¿Por qué es necesario desaprender? ¿Qué es desaprender? Desaprender, como su nombre lo dice, es borrar una página de tu vida en las cuales de repente aprendiste ciertas cosas. Primero, pudiste haber aprendido grandes y famosas cosas, lindas cosas, maravillosas cosas, no lo niego. ¿Te arriesgarías a desaprender eso? Primero, luego vamos a detallar. Segundo, desaprender esas cosas que no te estaban funcionando. También. O sea, en otras palabras, no pretendas tener los resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Ya lo decía Albert Einstein. ¿O no? Entonces, de alguna manera, si tú te diste cuenta que algo no estaba funcionando en tu vida a partir de lo que ibas haciendo, es momento de dejar de lado ese aprendizaje. Borrar ese lienzo y dejarlo en blanco y empezar a hacer otra historia. ¿Sí? Porque hacías cosas que no funcionaban. Y definitivamente, si de pronto estabas haciendo o habías aprendido a vivir con ese resentimiento, esa rabia de Ulrich, el primo de Pinocho, tampoco te va a funcionar. Porque ya te diste cuenta que hoy, en este momento, ante lo que estamos viviendo, de nada te sirve. De nada te sirve. ¿O te sirve? De repente crees que sí. Ya sabes que si tú vuelves al mundo después de que paralicen o suelten o cedan o nos permitan salir a las calles, si tú
continúas viviendo de la misma manera como antes has estado viviendo, pues de nada habrá servido toda esta crisis. De nada habrá servido todo este aprendizaje. De nada habrá servido todo este esfuerzo. ¿Para qué? ¿Para qué si no te golpearon lo suficiente para que digas ya basta? ¿Para qué? Si este golpe, que de pronto ¡bum!, nos zamaquea, no te está permitiendo decir, a ver, un momento, a ver, algo necesito borrar, algo necesito desaprender. Pero obviamente, si tu aprendizaje lo has practicado en 30 años, 25 años, 20 años, 18 años, 40, 50 años, medio complicado va a ser que desaprendas, ¿no? Medio complicado. ¿Qué tan complicado podrá ser de repente dejar de lado esas posturas, ese pensamiento, ese accionar diario que has tenido y has aprendido desde hace mucho tiempo? ¿Será fácil? No lo creo. Así que yo pienso que no esperes 15 días más. Empieza a practicar desde hoy. Empieza a sanar. Empieza a sanar para que vayas borrando eso, esa historia. No te digo que va a desaparecer de tu historia, pero contigo borrando es desaprender, borrar el aprendizaje, como de repente los cassettes de antes, ¿te recuerdas? Nos permitían borrarlos, rebobinarlos, para que vuelvas a grabar nuevas canciones. Me atrevo a decirte inclusive que aprendas nuevos tipos de conversaciones, que aprendas a sentir tu corazón. ¿A cuántas veces en estos 15 días, a cuántas personas en estos 15 días les he preguntado, ¿y cómo te sientes? No, todo bien, todo tranquilo. ¿Qué significa para ti este aislamiento? Nada, pues que tengo que hacer muchas cosas. Y no se permiten conectar con las emociones. De repente es momento de desaprender también esa dureza. De repente es momento de aprender a sentir, de aprender a extrañar, de aprender a pedir, perdóname, de aprender a pedir disculpas. De repente es momento. Tantos mensajes veo que de repente dicen, el siglo XIX serán analfabetos aquellas personas que no sabían leer ni escribir. El siglo XXI es la etapa de la información. El que no sabe tecnología, información o no sabe aprender definitivamente será considerado como analfabeto. Y yo diría que a partir de esto que estamos viendo, el siglo XXI va a tomar un giro distinto. Y será analfabeto aquella persona que no sabe amar, que no sabe abrazar, que no sabe mirar a los ojos, que no sabe hablar de lo que siente. ¿Te das cuenta? Es una posibilidad. Es una posibilidad. La vida hoy en día nos está enseñando que podemos ser solidarios. Por lo tanto, tenemos que desaprender lo que aprendimos a partir de la mezquindad. Al vivir desde la postura yo solo, mi familia solo, ahora ya te das cuenta que no funciona eso. ¿De qué te servirá de que tú solo o tu familia esté sana? ¿Te servirá de algo? ¿Tú crees? Ya no, te cuento. Ya no. Ahora tienes que velar, no solamente porque tú estés bien, sino también saber cómo está el otro. Y empiezas a aprender nuevas cosas, pero para eso necesitas desaprender. Desaprender eso que te enseñaron algún momento. Desaprender eso que de alguna manera aprendimos tú y yo.
Algo tan simple y te reto. Imagínate, yo soy diestro y aprendí a cepillarme los dientes con la mano derecha. Corporalmente y hasta mentalmente, ¿qué pasaría si hoy, después de esta charla, empezamos a tener un cambio de mentalidad y empezamos a desaprender a usar esta mano y aprendo a utilizar la mano izquierda? ¿Será que esto podría generar algo distinto en mi vida? ¿Aprendiste algún momento a comer en casa? ¿Lo olvidaste? Empezaste a comer afuera. Hoy vuelves a lo de antes. Aprendes a comer en casa. Aprendes a disfrutar en familia. ¿Te das cuenta? Ahora, lo crítico va a ser que nuevamente aprendas esas cosas que quedaron marcadas en tu vida. Alejarte de la familia, no preocuparte de ellos, olvidarte de los abrazos, olvidar de esa forma de extrañar, olvidarte. Y obviamente este desaprender también llama mucho a la creatividad. Porque, por ejemplo, y no te voy a hablar de otras personas, te voy a hablar de mí. Por ejemplo, yo me dedico a dar sesiones de coaching, a hacer talleres para muchas personas, para empresas. La gran pregunta es, si yo me quedo en ese aprendizaje, ¿tú crees que voy a subsistir los próximos 3 meses? Si yo me quedo en ese aprendizaje, adiós, Estuardo. Sin embargo, si dejo de lado ese aprendizaje y me voy por nuevos aprendizajes, de repente descubra nuevas oportunidades. ¿Sí? Y lo mismo va a estar pasando a muchas empresas que seguramente hoy no saben qué hacer. Pero si se paran en esa postura de lo que aprendí, lo voy a seguir cumpliendo, probablemente ya no te funcione en esta nueva etapa de nuestras vidas. Porque recuérdate, hoy se marca un precedente y será un antes y un después de las historias de muchos de nosotros. ¿Sí? Me arriesgo a decir lo siguiente. Decir lo siguiente. Ahora, pero Estuardo, entonces, nuestras fortalezas, esas cosas que nos han funcionado, ¿necesito desaprenderlas? Me voy a arriesgar a responder algo. ¿Qué podríamos ganar desaprendiendo esas cosas positivas también? ¿Qué creen? ¿Servirá? ¿Servirá desaprender las cosas positivas? Mucho me gusta cuestionar, preguntarme, ¿qué pasaría con Estuardo si de pronto desaprende cosas que han sumado en su vida? Y tú dirás, qué locura, ¿cómo va a ser eso si eso le ha funcionado? Pero que te voy a contar y con certeza y con seguridad, que cuando tú desaprendes también cosas positivas, se abre un mundo de posibilidades a tu creatividad, a tu conocer nuevas cosas, a la posibilidad de abrir tus ojos a nuevos objetivos, a nuevas metas. No es que funcionó algo mal en lo que estabas haciendo, sino simplemente en tu capacidad de renovación. Dices, a ver, un momento, dejo de lado esto, desaprendo y me voy por algo nuevo. Y a mí me pasó eso. Te estoy hablando de hace 6, 7 años. Yo disfruté mucho de muchos viajes, por ejemplo, para ver fútbol, compartir con las personas de mi vida. Me funcionó mucho. Disfruté mucho. No era nada de malo. Sin embargo, cuando me di la oportunidad de desaprender eso, abrí las puertas a otras posibilidades. Y esas otras posibilidades se abrieron
para conocer nuevas cosas, para darme cuenta que no solamente viendo el deporte, por ejemplo, me sentía feliz, que no solamente en un partido de fútbol podría hablar con mis seres queridos. Empecé a descubrir otras oportunidades. Empecé a descubrir que podía haber otras alternativas o formas de vivir. Y hoy, en mi presente, ya tengo un abanico de posibilidades. Ya no solamente mi gran posibilidad es el fútbol, sino mis otras grandes posibilidades. De repente es aprender a leer. Y hoy ya estoy en mi tercer libro, creado por esta persona que algún momento no le interesaba leer. Y que en vez de leer, lo único que le interesaba es ver fútbol, por ejemplo. O de repente, darme la oportunidad de en un partido tan importante, de un clásico, por ejemplo, me vaya a ver una película al cine. ¿Por qué no? Entonces pasé por un proceso de desaprendizaje. Dejé de lado la tecnología, que era mi fuerte. Proyectos tecnológicos millonarios. Y hoy me embarqué a proyectos de vida, de repente infinitamente más valiosos que los proyectos que estaba haciendo. Y de eso se trata. De eso se trata el desaprendizaje. ¿Y por qué es importante ahora, en este momento? Porque estoy convencido que necesitamos desaprender lo bueno, lo malo y lo feo seguramente de nuestras vidas, para que encontremos nuevas oportunidades. Y esas nuevas oportunidades nos está dando esta pandemia, para renovarnos, rediseñarnos, reinventarnos, para usar la creatividad. Y yo te pido, no te desesperes, más bien busca alternativas. No va a ser ni la primera ni la última persona que está pasando este proceso de transformación. Si estás volviendo a aprender a abrazar, no te olvides de eso. Si estás dejando de lado el resentimiento, pues déjalo, desaprende y aprende más bien a sentir tu presente. Si estás dejando de lado de repente esa rabia, no seas como Ulrich, como el primo de Pinocho, porque finalmente solamente tú te vas a hacer daño. ¿Sí? Entonces, desaprender, para resumir. Puedes desaprender desaprender lo bueno, lo malo y lo feo. Y desaprendiendo, se abren las puertas de nuevas oportunidades. No va a ser fácil, definitivamente. Va a ser un gran reto. Un bonito y gran reto. Muy bonito y gran reto. Vamos a ver de qué estamos hechos. Vamos a ver si este espacio, este paréntesis en nuestras vidas, de golpearnos el pecho, de repente de latigarnos, de arrepentirnos, vale la pena. Si realmente estos 15, 30 días va a valer la pena, si realmente va a valer la pena nuestros miedos, que alguien de nuestra familia se muera, si realmente nuestras lágrimas nos están haciendo sentir, si realmente eso está impactando en nuestras vidas, vamos a ver si vale la pena. Y que cuando de repente estemos allá afuera nuevamente y nos veamos desesperados, no volvamos a lo de antes y nos recordemos lo que vivimos y lo que prometimos en estos 30 días. ¿Sí? Vamos a ver si vale. Y ahí recién te voy a creer. Recién me voy a creer. Recién voy a creer a mi familia que realmente es cierto. Y ahí recién nos vamos a dar cuenta de que estamos hechos.
recién ese momento diremos que valió la pena todo esto. ¿Sí? Eso es lo que venía a traerte el día de hoy. El desaprender será el primer paso antes de salir a este nuevo mundo que nos espera. ¿Sí? Entonces, hasta ahí quiero agradecerte y quiero dejarte esta pequeña reflexión. ¿Qué es eso que te está hincando como Ulrich? Que tú sabes muy bien que lo estabas haciendo y sabes que tú mismo al final te haces daño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estás haciendo? ¿Qué es eso que cada vez que lo haces, lo único que haces es causarte daño? ¿Qué está faltando de ti para que dejes de hacer eso? ¿Qué crees que te impulsa? ¿Qué crees que te impulsa a seguir haciendo una y otra vez algo que al final sabes que a ti mismo o a ti misma te hace daño? ¿Ah? Si sigues viviendo de esa manera, ¿en qué crees que va a acabar todo eso? Imagínate a Ulrich, no se daba cuenta. ¿Qué hubiera pasado si seguía con lo mismo? Si seguía con la rabia y no se daba cuenta. ¿Qué hubiera pasado con Ulrich, el primo de Pinocho? ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado? ¿Te imaginas? ¿Qué pasaría si seguimos con lo mismo destruyendo nuestro planeta una vez que salgamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué más quieres que suceda? ¿Mm? Entonces tú sabes muy bien que hay cositas, que hay cosas que tú estás haciendo que lo único que hacen es dañarte y que esa naricita que va creciendo se va hundiendo en tu pecho y va causando dolor. Y no te atreves, no te arriesgas a decir alto. ¿Sí? Hazlo, pero hazlo ya. No esperes salir para empezar ese cambio. Hazlo hoy. ¿Estamos? Muy bien. Te agradezco de todo corazón que hayas estado en este espacio. Te dejo reflexionando. Sé que lo estás haciendo. Cuéntame. Me vas a escribir. Escríbeme por inbox. ¿Qué te estás llevando? Y si tú deseas, podemos tener una conversación más profunda. Y de repente, a partir de algunas preguntas, tú llegues a tus propias conclusiones. Porque sabes que te lo mereces. Mereces hacer algo distinto. ¿Sí? Y ya no sigas hincándote el pecho. ¿Estamos? Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarme en este día jueves ya. Jueves. Nos vemos el día lunes nuevamente a las 5 de la tarde. Te agradezco por tu tiempo. Te agradezco por permitirme compartir por este medio. Gracias. Gracias por acompañarme. Valoro tu compañía. Y sé que vamos a tener un momento para poder seguir conversando ya personalmente con esto. Y nada, manos a la obra y a seguir desaprendiendo. ¿Listos? Bueno, por mi parte muchas gracias, gracias infinitas. Nos estamos viendo. ¿Sí? ¿Estamos? Saludos, Janina. Sí, es difícil liberarse, muy difícil, no es fácil. ¿Sí? Así que te invito de a poquitos.
empieza a aprender a vivir esa liberación de alguna manera distinta. Es una lucha interna, definitivamente, Janina. ¿Sí? Definitivamente. Sí, pues Beli, ¿qué más queremos que pase? ¿Qué más? Justamente en mi segundo libro hay una parte en que habla eso. El qué más queremos que nos pase para reaccionar. ¿Sí? Gracias, Nao. Enrique, un abrazo. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Me alegra mucho que estemos compartiendo este espacio. Nancy, gracias. Un abrazo también. Y Yarik, mi querida Yarik. Siempre me encantan las conversaciones contigo. Gracias. Gracias, Yarik. Bueno, nos vamos despidiendo. Eh, De igual manera, Liliana, siempre es un grato momento de conversaciones. Ya habrá momento, oportunidad de conversar personalmente o si gustas, también virtualmente estoy a disposición tuya. Cuatros, Beli, cuatros, Beli, siempre cuatros. Royce, mi querido Royce, cuatros, cuatros, cuatros. Juan Cayo 54 está presente. Cris, gracias, Cris. Espero que sirva de algo este conversatorio y que nos ayude a ambos a mover algo para poder sacudirnos de alguna manera de lo que estamos viviendo. Gracias a todos ustedes. Listo. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias a todos y nos vemos el lunes a las 5 de la tarde. No te olvides, reflexiona estos temas. No seamos como Ulrich. ¿Sí? Chao. Augusto. Gracias, Augusto. Gracias. Gracias infinitas.